bienvenidos a nuestro nuevo webinar internacional de diagnóstico digital Roche. Mientras esperamos que se sumen más participantes, los invito a escanear el código QR que está en la parte inferior de esta pantalla y visitar nuestro sitio web. Ahí podrás completar un formulario para postular a ser parte de nuestra comunidad de profesionales, en donde podrás acceder a noticias, actualidad, espacios de conversación y toda la información de vanguardia en diagnóstico digital. Por registrarte en nuestra comunidad, podrás concursar por 2 cupos para participar en un programa de evaluación externa de calidad. Estás solo a un clic de ganar. Quisiera ahora darle la bienvenida a nuestro speaker, a nuestro invitado especial, el doctor Álvaro Padilla Rodríguez. El doctor Padilla es director del Laboratorio de Patología Digital DigiPath de Ciudad de México, médico patólogo egresado del Hospital General de México, certificado por el Consejo Mexicano de Médicos Anatomopatólogos, especialista en inmunohistoquímica y análisis de imagen por el Centro Médico ABC, máster en Oncología Molecular por el Centro de Estudios Biosanitarios de España y Escuela Europea de Oncología. Tiene formación complementaria en el MD Anderson Cancer Center y en el Houston Methodist Hospital, certificado en Patología Digital por la National Society of Histotechnology, Digital Pathology Association. Es además profesor de Histología y Patología en la Escuela de Medicina de la Universidad Panamericana y profesor de Patología en la Escuela de Medicina del Centro Tecnológico de Monterrey. Es autor de diversas publicaciones científicas en patología y además autor del libro Histología, Texto y Atlas, Tu Maestro Personal. Es reconocido conferencista nacional e internacional y tiene además áreas de interés en patología oncológica, patología molecular, uropatología, patología de glándula mamaria y calidad en patología. Doctor, un honor tenerlo con nosotros. Por favor, el micrófono es suyo. Muchas gracias, Mónica. Al contrario, el honor es mío de poder participar en un evento importante con ustedes allá en la hermana República de Chile. Muchas gracias a ustedes. Vamos a empezar ya con la conferencia. Perfecto, déjenme compartir pantalla. Muy bien, ¿me pueden verificar nada más que estén observando mi pantalla? Perfecto, doctor, lo escuchamos y lo vemos muy bien. Excelente, bueno, entonces empiezo. Como les dije, pues es un honor para mí poder compartir con ustedes un poquito de lo que estamos haciendo nosotros acá en nuestro laboratorio de patología en la Ciudad de México y para participar en un tema, el tema que voy a comentar es hablar acerca de la modernización de los laboratorios de patología hoy en nuestro medio, específicamente hablando acá en México somos un laboratorio pionero en el campo en función a tecnología e infraestructura y es algo de lo que queremos compartir con ustedes. Y empezando con esta imagen que por sí sola dice mucho, cuando buscamos un poquito acerca de lo que significa la patología dentro de la medicina, en esta representación maravillosa que está publicada ya en varios lugares, como el árbol de la medicina, vemos cómo la patología es la base de toda la medicina y la patología la podemos concebir de 2 aspectos, la patología como ciencia y la patología como especialidad ya aplicada al paciente. Desde el punto de vista de la patología como ciencia en la medicina, sabemos pues que es la rama o la ciencia que se encarga del estudio, la naturaleza, las causas de las enfermedades como tal, que forma parte de cada uno de las diferentes ramas de la medicina. Pero como especialidad, que es lo que a nosotros nos compete,
es la especialidad que se encarga de establecer el diagnóstico específico de las enfermedades gracias a su análisis al microscopio. Y si entonces nos preguntamos quiénes son los usuarios de la patología dentro de la medicina, pues nos encontramos que prácticamente todas las especialidades utilizan el servicio de patología para poder dar un beneficio de tratamiento a sus pacientes a través de un diagnóstico. Obviamente la patología se funda en las áreas básicas de la ciencia como anatomía, embriología, histología, sobre todo fisiología, fisiopatología, etcétera. Pero la realidad es que hoy por hoy cada una de las especialidades que tiene acceso a la toma de una muestra, ya sea una pieza, biopsia o una citología, depende de la patología para poder establecer un diagnóstico. Y hoy cómo funciona en todo el mundo es de la siguiente manera. Un paciente acude porque presenta un tipo de enfermedad específica y lo que hace es acudir con un médico tratante dependiendo del tipo de especialidad. El médico tratante en realidad va a hacer los estudios necesarios, utilizar lo que tenga que utilizar, las herramientas para poder establecer un tratamiento al paciente y que el tratamiento pueda ser efectivo y en el mejor escenario pues podemos hablar de la curación de una enfermedad o al menos un tratamiento paliativo o de control en las enfermedades. Esto es lo que ocurre, pero la realidad y lo que muchas veces no sabe lo que está atrás del paciente es que para poder completar este proceso requiere forzosamente de un diagnóstico histológico, el cual lo va a realizar sin lugar a dudas el patólogo. De tal forma que el patólogo, la patología como tal, pues es la esencia en la naturaleza del manejo de las enfermedades. Sin un patólogo no habría forma de poder establecer el diagnóstico definitivo de las enfermedades y por ende, si no hay un diagnóstico, no hay un tratamiento. Entonces, y es importante mencionarlo porque la realidad es que el paciente en todo ese ciclo de padecimiento, enfermedad que tiene que sufrir lamentablemente, nunca tiene contacto con el laboratorio de patología. Es más, a veces ni se entera que una muestra del paciente pasó por este proceso y que sin esto no se puede dar un diagnóstico, sin diagnóstico no se puede dar un tratamiento. De tal manera que la patología es la piedra angular en todo este proceso del camino del manejo de las enfermedades, lo cual nos pone en un escenario crítico, vital, trascendente en cualquier institución de servicio de salud, ya sea público, privado, independiente, etcétera. Por lo cual deberíamos pensar que los laboratorios de patología tendrían que estar altamente sofisticados, equipados, modernizados, actualizados para ofrecer un servicio que se merece hoy por hoy el paciente. Lamentablemente no siempre pasa eso y más aún tristemente en nuestros países de Latinoamérica donde por diversas razones no se voltea a ver al servicio de patología como debiera de ser para poder ofrecer este tratamiento. Hoy, además, el Departamento de Patología no solamente se encarga de los diagnósticos de las enfermedades, sino también encamina el tratamiento. Por sí solo el diagnóstico establece que el médico tratante pueda dar un tratamiento, pero hoy además el diagnóstico, el laboratorio de patología determina o encamina el tratamiento gracias a la expresión de moléculas específicas en las enfermedades, específicamente hablando de tumores, por ejemplo, en caso de cáncer, para poder saber si ese tumor expresa o no moléculas específicas que puedan ser susceptibles a un tratamiento dirigido. Estamos hablando de la medicina personalizada, medicina de precisión, con dianas de tratamiento blanco específico que se hacen en un departamento de patología, ya sea por estudio molecular o por estudio inmunistoquímico. Hoy la patología cobra más importancia todavía porque es la que lidera el tratamiento de las enfermedades. Y si vemos cómo está la salud a nivel global, vemos avances impresionantes en la medicina. Hoy muestro simplemente algunos pocos ejemplos, pues,
de lo que se cuenta hoy por hoy. Esto no es una fantasía, esto es algo que se tiene en muchos lugares, en muchos países, en toda Latinoamérica también. Existen ya equipos robotizados para hacer cirugías, como este equipo de Da Vinci, que algunos lo deben conocer, para hacer cirugías en varios alcances, pero muy utilizado sobre todo en próstata, donde el médico cirujano prácticamente ya está en un equipo al lado del paciente con toda esta tecnología para poder hacer una cirugía de mucha mayor precisión, monitorizada. Estamos hablando de tecnología de punta. Contamos con equipos de última generación, mastógrafos de última generación, por ejemplo, que nos permiten imágenes finas, precisas para el diagnóstico de lesiones en mama que puedan ser susceptibles a una toma de biopsias. Es más, hoy hablamos de secuenciación masiva o secuenciación de última generación, tecnología que cada vez está más al alcance en cuanto a costos y procesos o factibilidad de procesos por un estudio molecular dirigido que nos permite abrir prácticamente toda la carpeta de alteraciones moleculares en una enfermedad que pueda ser susceptible a un tratamiento específico. Es decir, estos son ejemplos pocos. En cada especialidad ustedes van a encontrar equipos de última tecnología en el área de otorrinolaringología, cirugía, medicina crítica, etcétera, etcétera. De tal manera que no es una fantasía la tecnología en la medicina, es lo que existe hoy. Lo triste es que a la par que existe esta tecnología de punta, nuestros servicios de patología siguen en condiciones, en algunos casos hasta precarias, porque las instituciones no voltean y no le dan la importancia de la actualización en los servicios. Es decir, esto no es sorprendente para nosotros como patólogos en hospitales, incluso importantes, ver pues trenes de tinción reusables, frascos de donde se pueda reutilizar para meter biopsias, estaciones de trabajo improvisadas para poder hacer la macroscopía, cuando al piso de arriba o las salas más adelante tienen lo último en tecnología en terapia crítica, etcétera, etcétera. Entonces, es un tanto incongruente a veces contar con equipo de punta porque está dirigido o abierto al paciente, y el servicio más importante desde el punto de vista diagnóstico, ojo, esto sin menospreciar para nada al resto de las especialidades porque todas tienen mucha importancia para el paciente, pero quien hace el diagnóstico final es el patólogo. Entonces, el patólogo debería tener todas las herramientas para poder establecer y estar a la par de la tecnología con la cual se cuenta hoy. Más aún si hablamos de calidad, puesto que hoy afortunadamente también ya la calidad es una parte del diario vivir en todo lo que hacemos, en nuestro diario vivir, en servicios ni siquiera de salud, es decir, cuando hablamos de un restaurante, de servicios como telecomunicaciones, en todo lado ya existen normas de calidad, políticas de calidad, reglamentaciones internacionales, nacionales, etcétera. Y la medicina no está a un lado. La calidad en la medicina es algo muy ya antiguo que ha buscado siempre la más y mejor eficiencia en la atención a los pacientes. Y esta calidad también aterriza específicamente a los laboratorios de patología. Cuando se habla de calidad en patología, de acuerdo a los estándares de la Organización Mundial de la Salud, básicamente se aterriza en estos tres conceptos, es decir, cuando un laboratorio de patología puede decir que tiene calidad en su servicio, cuando tiene precisión en sus diagnósticos, confiabilidad en el proceso y definitivamente tiempos oportunos de entrega de resultados. Los dos primeros inherentes 100% a la calidad profesional de los médicos patólogos, de la formación de las escuelas tradicionalmente hablando, que pues, la mayoría de los casos se cumple a cabalidad, es decir, lo que estudia un patólogo definitivamente pues es abismal, la cantidad de información que tiene que conocer, la actualización constante que tiene que ser sometido. Es decir, dentro del rubro de los médicos, la realidad es que los médicos saben, pues no vas a ir a ponerte a discutir con un patólogo, y quien tiene casi siempre la última palabra es el patólogo. Entonces, estos dos conceptos de calidad se cumplen gracias a la educación que tiene el personal de los patólogos.
En donde a veces tenemos problemas es en los tiempos de entrega de resultados. La realidad es que si, por más que tengamos una plantilla de patólogos altamente capacitados, subespecializados, muy entrenados, pero que el resultado final de un reporte nos lo estén entregando en una semana, 2 semanas, lamentablemente acá en México no es la excepción, pues tenemos lugares importantes, centros diagnósticos donde hay retrasos de 1 mes, 2 meses para la entrega de un resultado de un paciente con cáncer. Imagínense, por más que el contenido del reporte esté bien, si los tiempos no son adecuados, eso no es calidad. Lo mismo al revés, ¿no? Si se entrega en tiempos oportunos, pero el contenido, la calidad del reporte no es ideal, pues no es confiable, no es precisa, no es calidad. Y entonces hoy nuestros sistemas de salud nos exigen calidad, nos exigen cumplimiento en la calidad. Lo que un directivo le va a pedir al laboratorio, al jefe de patología, es: necesito mejora en tus tiempos de entrega, necesito más confiabilidad, que tus médicos sí están confiando. De repente ahí dicen: no, yo no confío mucho, por eso lo tengo que mandar a otra persona para que me diga un diagnóstico y que sea creíble. Esto es lo que nos piden y nosotros como patología intentamos ver cómo mejorar nuestro servicio. Ok, quieres mejor calidad y a veces terminamos diciendo: pues dame más personal, necesito más patólogos, necesito más técnicos, y no necesariamente esa es la solución. La solución es: ok, ¿quieres que sea más eficiente? Necesito las herramientas para poder ser más eficiente. Esto es tecnología, esto es equipamiento. La realidad es que en medicina el tiempo no es oro, el tiempo es vida. Y mientras más se tarda en establecerse un diagnóstico, son minutos, días que un paciente no recibe un tratamiento y que se puede complicar. Y eso a la larga causa, pues primero, detrimentos económicos en el mismo sistema de salud. Es decir, a veces por ahorrarse unos pesos, por no comprar un equipo bueno de patología, hazlo manual todo, pues el costo que le va a salir a la institución, ya sea pública o privada, puede ser mayor por el retraso, los tiempos de internación en los pacientes, el aumento en el estadio de las enfermedades, pero en el paciente, que es la realidad, el usuario final, es crítico. Es decir, imagínense estar con toda la angustia de saber si la muestra de un paciente es o no es cáncer por 3 semanas, 4 semanas, más de 1 mes. Es increíble, es decir, no, es algo que no debería de pasar con todo lo que le afecta a su salud y psicológicamente. Entonces, si hablamos de cómo puede un laboratorio de patología modernizarse, ¿cuándo podemos decir que vamos a tener los elementos necesarios para cumplir con la calidad? Básicamente aterriza en estos 3 pilares esenciales, que son lo que nuestro laboratorio cumple y tiene para poder decir que somos un laboratorio modernizado y que puede cumplir con las normas de calidad. Estos 3 pilares son la automatización, la sistematización y un sistema de patología digital a los cuales haré referencia. Empezando por la automatización. La automatización hoy por hoy es poder contar con tecnología que permita hacer algunos de los procesos automáticos en vez de que sean manuales. Aquí es muy importante mencionar, a veces uno tiene un poco de temor en decir, pues, no metas equipos porque te van a quitar gente, te van a quitar personal, y esto no es así, al contrario. La automatización para nada desplaza a ningún tipo de personal en un laboratorio, específicamente hablando de los histotecnólogos, sino los hace mucho más eficientes. Hoy sabemos que los procesos que se hacen de forma manual tienen rangos de variabilidad. Esto nos permite la automatización, la estandarización total del procedimiento, es decir, el resultado va a ser el mismo. Por supuesto que hay que hacer una validación previa del equipo y del proceso en el laboratorio, pero una vez establecido, ya el procedimiento va a ser completamente, el resultado va a ser estandarizado. Esto tiene un impacto, a veces me preguntan cuando no están relacionados al campo médico, bueno, ¿y cambia el diagnóstico? No va a cambiar, por supuesto que una forma manual versus automática no va a hacer que un tumor sea benigno o maligno, pero sí a mí como patólogo me va a modificar en el sentido de que si veo una laminilla que no está de muy buena calidad, le voy a decir al histotecnólogo: oye, esta laminilla no está bien teñida, necesito que la repitas.
¿Y eso qué significa? Pues bueno, ya terminó el turno del técnico o en algunos casos hay una atención especial que le quiero pedir y es clásico en un laboratorio de patología. Bueno, mira, déjaselo a Juanito Pérez porque a él sí le salen bien las tinciones. Pero Juanito Pérez viene hasta el día siguiente o está de vacaciones y eso significa atrasar el reporte diagnóstico. En cambio, con un proceso completamente automatizado, pues el resultado tiene que ser el mismo. Siempre hay un riesgo de error por procesos manuales, se reduce a cero, disminuimos los tiempos de entrega de resultados, hacemos más eficiente a nuestro personal. Esto es importante, insisto, no desplaza para nada a quien tenga que hacer el trabajo, sino lo hace más eficiente. El hecho de que un histotecnólogo no esté prácticamente encadenado en el momento de que tiene que hacer la atención y que pueda monitorizar y dedicarle ese tiempo a otros controles de calidad nos hace más eficientes. Y por supuesto, es una herramienta útil para la calidad en el resultado de los procesos. Hoy contamos con equipos de automatización en muchos de los procesos del flujo de trabajo, como los procesadores de tejidos, que dependiendo del volumen y la magnitud del laboratorio pueden ir desde más sencillos a más robustos. En el equipo de microtomía también incluso hay microtomos automatizados, aunque no son tan utilizados, eso ciertamente, pero sobre todo en los procesos de tinción, ya sea primaria o secundaria, primaria como tinción de HE, tinción de Papa Nicolau, secundarias tinciones, todo tipo de tinciones especiales se puede hacer en equipos completamente automatizados. Nosotros utilizamos este equipo que es de Sakura, que tenemos el proceso de tinción automatizada, Papa Nicolau y transoperatorios, incluyendo el flujo para la cobertura a través de un cover slip. Roche maneja una gran cantidad de equipos automatizados desde el proceso de tinción con su equipo de tinción bastante robusto que tiene, que da resultados, pues la verdad, muy, muy buenos. Y equipos en procesos avanzados, tanto de tinciones especiales como de inmunohistoquímica. Nosotros en nuestro laboratorio utilizamos el equipo de Ultra de Roche para inmunohistoquímica y el equipo de tinciones especiales automatizadas también. Y la realidad es que el contar con este tipo de procesos, sobre todo cuando hablamos de patología y de medicina de precisión, medicina personalizada, tiene que ser el uso de anticuerpos con clonas específicamente aprobadas por instancias nacionales o internacionales, ¿no? Por ejemplo, nosotros usamos todos los anticuerpos que estén aprobados previamente por FDA, que tengan sus controles de caducidad tempranos y más bien oportunos, es decir, que no nos permita utilizar anticuerpos caducos. Definitivamente va a haber quien me diga, pues es que yo lo hago manual y me sale mucho más barato. Es cierto, pero el riesgo de errores también es más alto. Y eso de andar optimizando anticuerpos que ya caducaron porque lo puedo hacer de proceso manual me puede dar hoy resultados falsos positivos y falsos negativos que rompen por completo con el estándar que estamos intentando. Eso con respecto a la automatización. El segundo pilar en importancia, bueno, en igual de importancia es la sistematización. Y esto básicamente es la médula espinal en todo laboratorio de patología. Nosotros utilizamos en nuestro laboratorio el sistema de Vantage de Roche. De hecho, somos el primer laboratorio en todo México que ha podido implantar esta tecnología. Y lo utilizamos como nuestro sistema informático de laboratorio que nos permite la organización y administración de todo el flujo de trabajo de principio a fin. La trazabilidad es esencial, es decir, si uno quiere ser más eficiente en tiempos de entrega y no cometer errores, es decir, me piden calidad y me piden eficiencia, pues si hago todos mis procesos manuales, no hay forma de que pueda entregar estudios tan rápido porque necesito un control de calidad manual a cada uno de los procesos. En cambio, con un sistema informático, pues yo tengo la trazabilidad total de todo el flujo de trabajo gracias a la asignación de un código único de barras a cada estudio desde inicio y el cual puede ser trazable y lo veremos en un momento más. Adicionalmente a esto, me permite
generar todo tipo de información estadística para reporte, porque cuando uno está en la calidad de jefe de un laboratorio de patología, tiene que responder a todos los requerimientos de la dirección. Estos son indicadores de productividad, indicadores de calidad, indicadores de tiempo, indicadores financieros, etcétera, etcétera, que cuando lo tiene uno en forma manual, pues la verdad es que es un infierno hacerlos. Cada fin de mes que uno tiene que presentar, se tiene que encerrar, no me molesten, porque tengo que sacar uno por uno de la libretita para ver cuántos errores tuve aquí, cuántos errores tuve allá. En cambio acá, con un sistema completamente sistematizado, pues eso es inmediato y eso permite el aseguramiento total del proceso de calidad y evitar cometer errores entre casos. El sistema informático asociado, por supuesto, completo, insisto, se debe de interfazar con cada uno de los procesos que nosotros tenemos en el laboratorio. Tiene que tener esa capacidad de conectividad bidireccional en áreas donde se tiene en un hospital un sistema de un hospitalario, un GIS. Se tiene que interfazar con el GIS para poder combinar información del registro del hospital con la información que el laboratorio genere como tal. Laboratorios centrales que tienen a su vez laboratorios periféricos se benefician de este tipo de sistema al poder interactuar e interfazarse con toda la información en un solo sistema. El mecanismo es a través de la lectura de código de barras, tenemos lectores y pantallas específicas para cada uno de los procesos donde se requiere dar la lectura del código de barras o código QR, dependiendo del escenario. Ahorita lo veremos con un poquito más de detalle. Y finalmente, un sistema de patología digital. Todo lo que hablamos antes son mejoras para el proceso analítico del laboratorio, es decir, la elaboración de la laminilla, pero esta es la herramienta de actualización para el patólogo. Un sistema de patología digital me permite la captura e interpretación de todo lo que veo en una laminilla, pero en una imagen digital, gracias a su proceso de escaneo. Los beneficios son múltiples. Primero, el hecho de poder hacer telepatología es crucial. Hoy, cuando uno quiere hacer consultas de segundas opiniones a algún patólogo en particular, porque luego nos llegan casos muy especializados, una lesión cerebral muy, muy concreta que solamente lo sabe pues experto fulanito que se encuentra en España, en Estados Unidos, en Inglaterra, no sé. Si tenemos que hacer ese envío, pues hay que mandar el bloque de la laminilla por correspondencia, con el riesgo de que se rompa, que se pierda y sobre todo el tiempo, ¿no? Entonces, en el mejor de los casos tenemos una respuesta en unas 2-3 semanas. En cambio, con la patología digital, en tiempo real, lo único que se necesita es una red de internet. El patólogo consultante está viendo la misma imagen que yo, él puede mover, yo estoy viendo, puedo señalizar sitios de interés específicos, etcétera. Entonces, la telepatología es un beneficio muy importante. Herramientas cruciales para el patólogo, por ejemplo, mediciones mucho más precisas. Me permite, cuando no lo hacemos de forma manual, tenemos que utilizar una regla con puntos sobre la laminilla y eso pues no siempre es tan preciso y la verdad es que hay tumores que dependen de la medición específica en unas áreas. Desde el punto de vista educativo es una herramienta poderosa cuando se tiene academia, residencia, tumor boards, todo ese tipo de cosas. La patología digital es crucial y hoy además contamos con algunos algoritmos de inteligencia artificial que veremos más adelante. Entonces, se convierte en la nueva herramienta para el patólogo. Y ojo, esto es importante porque luego los patólogos estamos muy acostumbrados al microscopio y pensar en que nos van a quitar nuestro microscopio. A veces dices, primero muerto antes de que me quiten mi microscopio. Y no se trata de eso, porque al final de cuentas, cualquier digitalizador no es más que un microscopio. Es un microscopio de alta resolución y que nos permite convertirlo en una imagen 100% digital. Y sobre esta aplicar la tecnología. Entonces, son herramientas que nos complementan vean, aquí estoy viendo una imagen en tanto el H como la inmunohistoquímica para comparar específicamente si es la célula en cuestión la que está marcando o no. Puedo señalizar, medir con mucha más precisión. Entonces, es una herramienta muy útil. Ahora,
Algo que es verdaderamente importante es, tengo ya el conocimiento para saber cómo puedo mejorar mi laboratorio de patología, cómo voy a implementar. Y aquí es donde se cometen la mayoría de los errores. A veces la dirección pide, bueno, pues pide tu presupuesto para el próximo año y uno como jefe dice, bueno, pide de todo. Como solo me van a aprobar algunas cosas, a ver qué cae. Y entonces eso no es una buena planeación. O dice, pues yo vi una cosa, la voy a pedir y me aprobaron y ya está. Y al día siguiente llego, ¿qué creen? Ya tenemos patología digital. Empiecen a usar y ahí es donde están los problemas porque el implementarlo sin una planeación puede traernos conflictos. Es decir, cuando uno quiere implementar la tecnología en patología, tiene que forzosamente involucrar a todos los elementos de la institución, desde el personal directivo, en el sentido de que deben comprender qué es lo que requieren, así como se exige de un laboratorio, deben de saber qué necesita el laboratorio para cumplir con sus necesidades, ¿no? Entonces es importante que se involucre en esto. Indispensable la participación del personal de tecnología de la información. Toda la gente, los ingenieros de sistemas tienen que involucrarse para saber si el lugar o no cumple con los requerimientos mínimos para la implementación de tecnología en un laboratorio de patología. El director o jefe de patología, por supuesto, que tiene que involucrar a todo el personal en el laboratorio, tanto histotecnólogos, personal administrativo, secretarias, admisión, como todos los patólogos usuarios. Preguntarles a cada uno de ellos cuáles son las necesidades reales que pudieran mejorar para que engrane en un solo sistema. Y eso empieza con el diseño del flujo de trabajo. Esto es crucial, si bien es muy obvio, es decir, si uno le pregunta a cualquier patólogo sabe cómo es el flujo de trabajo, pero establecer los puntos críticos en el flujo de trabajo ese es el reto, es decir, cuáles son los pasos que tiene que seguir una muestra y preguntar a cada uno de los participantes dónde está un cuello de botella. Por ejemplo, puede ser que el personal administrativo diga, bueno, yo por norma recibo las muestras todo el día, pero les doy número de 3 de la tarde a 5 porque es de la hora que ya tenemos 20 años trabajando. Entonces, ahí ya tenemos un cuello de botella, porque tiempo antes, a pesar de que tenemos trabajo ya en el laboratorio, no podemos hacer nada porque no le dan el número. O en recepción, si se generan las piezas en quirófano, de qué sale, de qué sirve que se ponga rápido a formol inmediatamente cuando pues la muestra nos la envían hasta el día siguiente. ¿Por qué? Porque el camillero se le olvidó o la enfermera no tiene la cantidad, hay mucho trabajo y se le olvidó llevarlo a patología. Entonces, cada uno de los pasos requiere un análisis minucioso para poder ver dónde mejorarlo. Este es el flujo de trabajo que nosotros tenemos y desarrollamos en nuestro laboratorio y donde, como podrán ver, cada uno de nuestros pasos está sistematizado gracias al sistema informático del laboratorio. Algunos de los procesos tienen automatización y toda la parte diagnóstica es gracias al sistema de patología digital. Como ejemplos, nada más, comentaré los más trascendentes, incluso contando con un sistema informático de patología, el sistema que nosotros tenemos en Vantage nos permite incluso a nuestros usuarios hacer una precarga de la información que nos detona a nosotros, pues hay una muestra lista para ir a recolectarla. Esto se configura de acuerdo a las necesidades del cliente. Una vez que llega a nuestro laboratorio, nos permite la impresión de estas etiquetas con un código de barras único para el paciente y de aquí en adelante se da la trazabilidad total del proceso. Vemos, por ejemplo, en el paso 1, que es en el de la estación de macroscopía, aquí se hace toda la parte macroscópica, tenemos nuestra pantalla para establecer cuántas cápsulas se van a meter, cuál es la cantidad de tejido en cada cápsula y además aquí incorporamos un sistema de dictado de voz que me permite, mientras estoy haciendo la macroscopía, dictarlo y se transcribe automáticamente en el reporte de la parte macroscópica. Todo eso es eficiencia en tiempo, optimización de recursos. El sistema además me permite un control total de lo que está pasando en el flujo de trabajo y uno de los beneficios es que en cada una de las estaciones
de trabajo que tiene una pantalla, que son pantallas táctiles. Podemos asignarle el tipo de problema que podemos encontrar a la estación. Por ejemplo, aquí está nuestra estación de microtomía, en donde definimos que los posibles problemas de calidad pueden ser estos. Uno puede definir la cantidad de errores que encuentre, que el bloque no tenga material, que se haya desprendido durante el corte, que sea un material muy escaso, que necesite estudios complementarios, que se imprimió mal la laminilla, etcétera, está mal desclasificado. Todo esto lo podemos asignar como un problema de calidad. Y además definimos la acción que se tiene que hacer. Es decir, ¿qué hago en caso de que el material está mal descalcificado? Pues tengo que hablarle al patólogo y detener el proceso para no continuarlo. ¿Qué hago si el material es muy escaso? Cada una de esas cosas se definen, ponemos la solución y la acción correctiva. Y además me permite un control de la productividad total del personal. Podemos ver aquí un ejemplo de un problema de calidad. Este es dentro de las incidencias de calidad, por ejemplo, una falla en la impresión. ¿Cuántas impresiones falla con error hubieron en X tiempo, en una semana, un mes, como ustedes definan que deben de reportar sus indicadores de calidad? ¿Cuántos cassettes vinieron abiertos, estaban mal impresos, tuvieron que hacerse más portaobjetos, etcétera? Todo esto me permite sacar esta productividad estadística para los reportes de calidad que son pues esenciales hoy en el día a día del manejo de los servicios de salud. Y por otro lado, poder contar con un control de la productividad del personal técnico. No es nada raro que luego dices a los técnicos, pues, ¿cómo puedes mejorar? Y te van a decir inmediatamente, pues, más técnicos, contraten más técnicos, contraten más técnicos. Cuando el problema no es ese, si uno ve y tiene control de la productividad, digo, oye, pero ¿cómo quieres más técnicos cuando aquí uno de los técnicos nada más ha hecho el 60% del trabajo y el resto no? Entonces tenemos una suboptimización, o sea, técnicos que están trabajando menos, y esto nos permite, porque cada una de las estaciones está ligada al usuario. Uno tiene que darse de alta para ingresar a hacer la macroscopía, la microscopía, la microtomía, perdón, la inclusión en parafina, etcétera, y va registrando el sistema cada uno de los procesos. Y la finalidad es contar con un flujo continuo como el que muestro acá en nuestro laboratorio, con estas pantallas del sistema en cada uno de los procesos. Aquí está la macro, el procesador de tejidos, la inclusión en parafina, el microtomo. En cada uno de ellos cuenta con su lector de código de barras que le permite al histotecnólogo saber que sí está haciéndose el proceso adecuado, procesos automatizados, en incisión de rutina o en incisiones especiales como el que vemos acá y en inmunohistoquímica, que nos hace ser mucho más eficientes. Y al final tenemos el resultado, el reporte de patología con toda la configuración que nosotros definimos previamente, con o sin fotos microscópicas, etcétera, y nos permite tener una entrega de resultados de máximo 72 horas. En el mejor de los casos hemos entregado incluso en 24 horas un resultado. Gracias a poder tener todas estas herramientas. Y finalmente, cierro con esto, que es otra herramienta también que está apareciendo con muchos beneficios para el patólogo, la inteligencia artificial, que no es más también que un análisis cuantitativo de características específicas sobre una imagen previamente digitalizada en un algoritmo diseñado en un software para dar un resultado específico, como análisis de DNA, morfometría, etc. Nosotros, dentro de la plataforma que utilizamos en patología digital, tenemos algoritmos para inteligencia artificial en casos de cáncer de mama, en los casos que sean necesarios. Obviamente, no lo usamos en el día a día, pues hay casos que son muy convencionales que no es necesario, pero el conteo específico de la positividad en casos limítrofes donde no sabemos si el paciente
va o no o va a poder recibir tratamiento, si es menos del 1% o el 1% para escasos de estrógeno, progesterona. En el caso del HER2 es probablemente un poco más socorrido, que correlaciona, por cierto, muy bien con el FISH cuando se utiliza la inteligencia artificial, el conteo de la proliferación celular por Ki67. Ustedes sabrán que también en tumores neuroendocrinos, por ejemplo, es vital el conteo específico del Ki67. Y además contamos con este algoritmo que lo vamos a implementar de inteligencia artificial para cáncer de próstata. Es el primero aprobado por FDA. Hace unos pocos días se acaba de aprobar como una herramienta diagnóstica, de apoyo diagnóstico para encontrar sitios sospechosos de cáncer que me permitan a mí echarle más atención a estas áreas, incluso con capacidad de diagnóstico para los patrones de Gleason. Entonces, es algo que luego, cuando habla un poco de esto, la gente dice, no, esto nada va a sustituir el patólogo, un robot jamás, y es la realidad, yo también lo digo, esto no sustituye para nada a un patólogo, al contrario, le da una herramienta adicional al patólogo que lo hace un poco más eficiente en el flujo de trabajo. Por lo tanto, pues hemos visto cómo hablamos de una verdadera evolución en la patología que nos permitiría estar a la par de muchos de los servicios que hoy están altamente evolucionados. Nuestros propios colegas cirujanos, radiólogos, etcétera, pues están con toda la tecnología disponible en sus servicios y nosotros seguimos en procesos tal vez un poco ya más antiguos. Esto es la presentación de mi parte, lo que queríamos comentar acerca de un laboratorio modernizado. Les agradezco nuevamente la invitación a participar en este foro y estoy dispuesto a responder cualquier pregunta que pueda surgir. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor, por una excelente presentación. La verdad que quedé súper impresionada con las fotos de su laboratorio y tengo varias preguntas, así es que voy a empezar a hacerle las preguntas, pero no agotarlo, porque hay mucho interés en el público. Qué bueno, qué bueno. Adelante. La primera pregunta, doctor, ¿cuáles son los puntos del laboratorio que se deben sistematizar? Sí, la sistematización va de inicio a fin. Es importante que inicie en recepción, porque ahí es el primer gran cuello de botella, ¿no? Hoy lo que tenemos en los laboratorios tradicionalmente es la libreta de estudios, ¿no? Es mi libreta gorda de todo el año y por meses, y entonces ahí la secretaria va anotando el dato, y recibió un frasco, este es el médico, o sea, la cantidad. Cuando uno hace el análisis del tiempo que invierte una secretaria escribiendo todas esas cosas, pues es mucho tiempo. Entonces, la sistematización, afortunadamente, cuando uno implementa la sistematización, es todo el flujo de trabajo. Es decir, los sistemas de sistematización no son segmentados, no es, digamos, solo quiero sistematizar esta parte. Obviamente, sí se puede ampliar en función a lo que tenga. Por ejemplo, si es un laboratorio grande que tiene como 3 o 4 estaciones de corte, microtomía, ahí sí debería considerar, o pongo 4 estaciones, 4 pantallas a los 4 microtomos, si son diferentes histotecnólogos, o con 2 me sirve, porque es el mismo histotecnólogo el que va a cortar, no tiene sentido, son solo equipos de respaldo. Entonces, prácticamente la recepción, el procesamiento de tejidos, la inclusión de parafina y la microtomía. La tinción podría no hacerla porque nosotros esa no la hacemos porque va directamente a la digitalización, entonces prácticamente saltamos esa parte. Pero esas son las funciones. Ojo, la sistematización hay ocasiones que los laboratorios ya cuentan con un sistema informático y en donde Vantage sí podría entrar solamente en la parte del laboratorio propiamente dicho. En otros casos, si no existe un sistema informático, sí Vantage se robustece con complementarlo para que sí sea un verdadero list de patología. Un list de patología. Muchas gracias, doctor. Y otra pregunta que surge es, ¿contra qué tuvo que luchar en términos del mindset de sus profesionales para hacer este cambio?
Muchos, la verdad es que es mucho. Uno quisiera poder decir que el camino es más fácil, pero no lo es, empezando por nosotros mismos. Mucho de este rezago que hemos visto en patología, que es una realidad en nuestros países, Así es. aporta el patólogo en sí. Porque, digo, yo estuve de jefe de laboratorio en algunos lugares también, y ese es el camino. Vienen y nos dicen, pues hay presupuesto limitado. Eso siempre hay. Nunca va a haber un presupuesto amplio. Siempre hay presupuesto limitado, así que pidan poquito. Y entonces uno va diciendo, ¿qué pido? Pues me pide otros, pide 4 microscopios. Igual, solo con que te den uno está bien. Y entonces el problema, insisto, en donde nosotros no ayudamos como patólogos es que tenemos que educar a nuestros mismos directivos, porque lo que pide un patólogo no es para su beneficio personal, es lo que a veces no se entiende, ¿no? Tú estás pidiendo mucho, sí, pero no es para mi casa, es para el paciente, es para que ese paciente tenga un mejor diagnóstico, un mejor tratamiento, y el hospital sea mejor, el hospital crezca y al ver que todo es más eficiente va a traer más pacientes. Esa mentalidad, primero con la parte directiva, es la que a veces cuesta trabajo. ¿Cómo se mejora? Como lo mostraba en ese gráfico, haciéndolos parte del plan. O sea, tú quieres que yo sea más eficiente, ven a ver cómo es y cómo puedo ser más eficiente con estas herramientas. Nosotros, número uno. Número dos, el poder efectivamente decir, oye, sí hay tecnología para mí y que puedo utilizarla. Les comentaba esto de no soltar el microscopio, es un peligro porque uno dice, no. Y no lo dudo, mismo hay gente que dice, no, jamás nadie va a igualar a la calidad que yo veo en el microscopio. Y no es que se trate de igualar o no, sino qué herramientas adicionales puedo llegar a tener, además del microscopio, ¿no? La patología digital también tiene cosas muy establecidas ya y en algunos casos, incluso con la patología digital, recomienda a uno volver a ver la laminilla al microscopio en casos muy específicos. Entonces, no es adiós microscopio para siempre, pero es todo lo demás. Con respecto a los médicos, ya sería el tercer grado, ¿no? Nuestros usuarios directos son los médicos tratantes. El cambio en la mentalidad cuando están acostumbrados a un laboratorio de patología totalmente manual. ¿Por qué? Porque a ellos no les significa ningún gasto adicional. Entonces dicen, no, a mí me entregan, yo estoy feliz con que me entreguen a los 10 días y me cobren barato, estoy feliz. Sí, el problema es que no es tu caso, es un paciente que está ahí. Si el paciente tuviera el poder, que esa es la otra cosa que los patólogos debemos de fomentar, el empoderamiento al paciente. Si uno le pregunta a un paciente, oye, ¿en dónde quisieras que estudien tu muestra? ¿En un laboratorio X o en este otro? El paciente no escatima y va a decir, no, yo me voy con esto, definitivamente. Pero el paciente no tiene ese poder porque nosotros no estamos directamente tras él, está el médico al medio. Y al médico es donde hay que hacerle entender, mira, tú sí tienes tecnología, tú estás avanzado, quieres un mejor servicio para tus pacientes, necesitas incorporarte en esta parte de la tecnología. Definitivamente, además, el presupuesto es una cosa que nos pega mucho en países latinoamericanos, ¿no? Gracias, doctor. Y dentro de su presentación habló de esta ganancia, ¿verdad? O de ahorro en el tiempo en que se emiten los resultados, que usted decía semanas, meses a 72 horas. ¿Qué otra ganancia en eficiencia nos podría comentar una vez implementado el sistema informático? Sí, todo este sistema nos permite ser más eficientes en eso, pero esa ganancia a mí como laboratorio de patología me fortalece más todavía. Entonces, por ejemplo, hablando en un hospital, digamos, los hospitales miden la productividad de sus servicios. El servicio de patología siempre es un servicio dependiente del hospital. No es como un cirujano o oncólogo que lo que opere es para él y punto, y pagará una renta al hospital. En cambio, el servicio de patología le significa un gasto a un hospital. Entonces, si uno como un laboratorio de patología se hace más eficiente, sus indicadores de productividad siempre van a estar a la alza y eso le va a permitir muchos más beneficios. Bueno, cierto, el laboratorio de patología, oye, ¿viste la inversión que hicimos en la gestión pasada? Sí, pero ve los números que ahora tenemos.
mejores tiempos, los médicos están más contentos, hay médicos que se están viniendo con nosotros gracias a esto, los pacientes están más felices, entonces al patólogo eso le dice, oye, está bien, entonces necesito actualización, necesito cursos, ok, te doy esto, te doy otro, entonces realmente es un círculo virtuoso en todo sentido. Muchas gracias, doctor. Tengo otra pregunta, Adelante, adelante. un poquito más operativa de la implementación. ¿Cuánto tiempo demoró en estar disponible el Go Live ya con el sistema Vantage? Mire, para nosotros es un ejemplo, digamos, un poco peculiar, porque nosotros diseñamos el laboratorio de cero. Aquí hay que plantearse en escenarios diferentes. El primer escenario es, vamos a hacer un laboratorio de cero como el que nosotros hicimos, o ya tengo mi laboratorio. Ok, en ese ya tengo mi laboratorio, ¿qué tengo ya? Hay cosas que se rescatan del laboratorio, entonces solo necesito implementar parcialmente algunas cosas. Ya tengo un flujo de trabajo continuo, quiero meterlo todo al flujo de trabajo. Hay laboratorios que lo que hacen es, ok, lo voy a implementar, pero empecemos con los casos de mama nada más, digamos, y vemos cómo vamos. Y entonces suena bien y lo hacemos, luego escalamos. Eso toma mucho más tiempo. El beneficio de hacerlo a más largo plazo es que uno le da más tranquilidad de que las cosas van funcionando, pero la desventaja es el tiempo. Entonces ahí el planeamiento es diferente. El sistema de Vantage como tal, solo hablando de Vantage, la implementación de todo con entrenamiento, porque el entrenamiento se tiene que hacer a los biomédicos, a los informáticos, a los patólogos, a los histotecnólogos, puede llegar a ser entre 2 meses más o menos, 2 meses, 3 meses con un periodo de prueba adicional. Y cada desarrollo pues también tiene un tiempo de entrenamiento e implementación. Claro que sí. Gracias, doctor. Voy a pasar a la siguiente pregunta. Usted mostró indicadores de productividad del personal. Sí. Y es algo a lo que no estamos muy habituados. Entonces, no, y eso es delicado. ¿Cómo logró que esto fuera aceptado y no alterar el clima o preocupar a la gente que estuviera como un detractor de esta medida? Exacto. Eso es muy importante lo que preguntan, porque y es parte de la implementación. Si yo llego y digo, a partir de hoy voy a medir esto, y entonces todo el mundo se va a asustar y lo van a hacer bien. Es más, hasta puede ser hasta contraproducente, hasta puede tener gente complot interno, ¿no? En cambio, si los hago parte del proceso, decirle, oye, queremos mejorar todos, ¿cómo te puedo ayudar a ti como histotecnólogo a ser más eficiente? No, doctor, es que mire, yo solamente hago esto, no tengo herramientas. Ok, ¿tú crees que con un sistema de automatización te podrías hacer más eficiente? Sí, por supuesto. Vamos a escuchar las necesidades del personal, involucrarlos para que incluso lo ideal es que ellos mismos fijen las metas de calidad. Es decir, con esto, hoy estás aquí, ¿cómo crees, a cuánto crees que puedes llegar ya con esta tecnología? Y ellos mismos establezcan una meta. Y cuando se cumpla esa meta, pues dice, lo lograste, cumplimos la meta, gracias a ustedes al trabajo más el equipamiento. Hay que involucrar al personal, es vital que ellos sean parte de todo el proceso, no nada más decirles a partir de mañana quiero medirlos a todos. Sí, es delicado porque Es delicado. está empoderado en su área de trabajo, ¿no? Los administrativos son dueños de eso, uno no puede meterse ni a la computadora de la secretaria. El histotecnólogo siempre nos sale con que, no, doctor, es que el ácido estaba muy fuerte y por eso se retrasó. Y la verdad es que no es cierto, ¿no? Entonces, sí, hay que hacer un cambio. El cambio no nada más es en mejor tecnología, el cambio también es de mentalidad. De mindset, claro. Exactamente. Muchas gracias, doctor. Tengo otra pregunta. Hemos hablado de la aceptación del equipo de profesionales, ¿verdad? De los histotecnólogos, de los médicos, pero de cara al paciente, ¿ha medido algún indicador? ¿Han tenido algún feedback, algún reconocimiento quizás como institución por parte de los pacientes? Sí, el hecho, a veces pasa que el paciente se hace el estudio, tiene su diagnóstico y luego tiene que ir, bueno, acude a un centro privado como el nuestro y luego se tiene que ir a su seguro, digamos, ¿no? Social para el tratamiento definitivo.
hemos visto casos o al revés, donde tiene el paciente su seguro social en su hospital público y le dicen, pues sí, te tiene que hacer una endoscopía y tu diagnóstico va a estar como en 2, 3 semanas. Entonces, ya conocen del laboratorio y dicen, no, ¿me la puedo llevar yo? Sí, ¿cómo no? Se la lleva, nos la trae y está en 2 días y entonces ahí es donde sí vemos los beneficios en el paciente. Sí, hemos tenido personalmente la fortuna de también contar con agradecimientos de familiares de pacientes por el trato que han podido tener con nosotros. La realidad, cuando se da, es una maravilla, pero es muy poco probable que se dé. Patología siempre va a estar, digamos, atrás de las bambalinas, como se dice, pero mientras nosotros sepamos que el resultado en el paciente está cambiando el sistema de salud, pues para nosotros es lo mejor, ¿no? Muy bien, doctor. Última pregunta, porque ya lo queremos dejar descansar por esta brillante participación. No sé si tuvo la oportunidad de escuchar que nosotros estamos invitando a los participantes a incorporarse a nuestra comunidad de profesionales. En México, en su vasta experiencia, ¿conoce algo de las comunidades de profesionales en esta área? ¿Qué recomendación nos puede dar? ¿Algún beneficio? En cuestiones digitales específicamente, es buena esa pregunta porque esta cuestión de la patología digital, si uno ve la historia, tampoco es tan nueva. Es decir, ya tiene desde el año 2002 que algunos laboratorios empezaron a utilizar, pero no se han hecho comunidades efectivamente. Existe la Asociación Internacional de Patología Digital a la que nosotros, por ejemplo, pertenecemos. Pero en Latinoamérica, que yo sepa, no hay, y sí sería una buena oportunidad para hacerlo. Es decir, gracias a la patología digital ya no tenemos esa barrera en cuanto a distancia. Nosotros estamos justo también empezando todo esto. Vamos a hacer un proyecto ahorita de cáncer de próstata con inteligencia artificial para crear un grupo de gente experta en neuropatología utilizando esta herramienta, pero queremos hacerlo. Nuestro laboratorio tiene, por ejemplo, dentro de nuestro diseño, un área grande dedicada a la enseñanza. Queremos aprovechar que la gente venga, tome cursos, hagamos nosotros cursos de diferentes temas de patología y que lo podamos hacer vía digital a distancia. Entonces, sí, es muy bueno que como países latinoamericanos podamos unirnos en ese sentido. Dejé yo ahí mis datos para que los tomen, los tengan, por favor, los anoten y poderlos. Nosotros estamos empezando a hacer una base de datos de patólogos nacionales e internacionales que podamos compartir información. Tenemos una página de Facebook, tenemos Instagram, para que podamos tener esta comunicación entre ellos y qué mejor que podamos hacer una comunidad internacional o al menos latinoamericana de patología digital. Por ejemplo, en Costa Rica sé que hay mucha actividad de patología digital, pero están totalmente aislados. Entonces, es bueno romper esas cosas y poder involucrarnos. Y yo personalmente con toda la disponibilidad de poder ser parte de lo que ustedes quieran hacer en Chile, pues por mí encantadísimo de poder participar. Doctor, muchísimas gracias por su brillante presentación, por la disposición a responder todas nuestras consultas. Esperamos volver a encontrarnos con usted en alguna nueva actividad. Agradecer también la presencia a todos aquellos que se inscribieron y atendieron esta ponencia. No se olviden de, por favor, ir al código QR, completar el formulario. Hay un premio bien interesante y ser parte de esta comunidad de profesionales para tener acceso cada día a más noticias, actualizaciones y mantener una red de comunicación y conversación en relación a diagnóstico digital. Muchísimas gracias a todos, que tengan una excelente tarde. Gracias a ustedes, hasta luego, un gusto.